Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Julio César Saldívar Becerra y yo les voy a hablar sobre las elecciones del 98. Los puntos a tratar son contendientes: Carlos Salinas de Gortari, Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas, campañas políticas, Comisión Federal Electoral y el fraude. El primer contendiente del que les voy a hablar es del licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien fue un político mexicano y fue presidente de la República entre los años 1988 y 1994. Fue el hijo de Raúl Salinas Lozano, senador y secretario de Estado, y de Margarita de Gortari, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Se licenció en el año de 1969 en Economía por la Universidad Autónoma de México para después completar su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. Con 18 años ingresó a las filas del PRI, donde rápidamente sentó las bases de una metódica carrera política. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en los años 70 y una década después fue el responsable de diseñar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, quien tras lograr una abrumadora victoria en los comicios de 1982 le nombró director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, para después nombrarlo secretario de Programación y Presupuestos. El siguiente contendiente es Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, quien fue un político mexicano, ingeniero agrónomo y empresario mexicano, quien se destacó como líder sindical y como luchador incansable por la democracia de México desde sus luchas a favor del agro, como la gobernatura en su natal Sinaloa en 1986 y su candidatura a la presidencia en México en 1988 por el Partido Acción Nacional. Por último, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien es el hijo de Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su participación política en el año de 1961 con el Movimiento de Liberación Nacional. Ya en la década de los 70 empezó en las filas del PRI, quien fue senador de la República para después convertirse en subsecretario forestal y de la fauna de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En 1980 se convirtió en gobernador de Michoacán, puesto que en 1928 ya había ocupado su padre. Su prometedora carrera dentro del PRI le hizo destacarse como un posible candidato futuro a la presidencia de la República. Sin embargo, el carácter inquieto y no hondo de preocupación democrática de Cárdenas lo llevaron a inaugurar a mediados de la década de 1980 la corriente democrática del PRI, a la del partido opuesta a la oficial que buscaba la renovación interna del partido. El objetivo de Cárdenas era la instalación de un sistema electoral más representativo y limpio en México. Convertido en la figura más destacada del movimiento democrático, Cuauhtémoc Cárdenas se enfrentó a los sectores oficialistas del PRI, lo que lo obligó a abandonar el partido en 1987, para después organizar con otros partidos de centro e izquierda un Frente Democrático Nacional, que intentaría en las elecciones de 1988 romper la hegemonía del partido gobernante sin conseguirlo. Su derrota en estos comicios, calificados por él como poco claros, lo llevaron a juntar junto con varios simpatizantes el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Campaña política de Carlos Salinas de Gortari. En su recorrido por todo el país, el licenciado Carlos Salinas de Gortari dio diferentes propuestas, las cuales, según sus palabras, lo principal era escuchar lo que el pueblo tenía que decir, para de esta forma poder enfrentar de mejor manera los problemas que viven en las diferentes regiones. Sus propuestas se basaban en una modernización en el campo mexicano que reconociera el surgimiento de nuevas fuerzas sociales y reconstrucción de las fuerzas tradicionales. Otro propósito era liberar la energía social de las comunidades agrarias y reconocer la variedad social en el campo, combatir la desigualdad y construir un alto consenso rural. De igual forma, en su campaña, habló sobre modernizar la libertad de pensamiento, libertad de expresión, comercio y tránsito, además de una libertad que permita ampliar los procesos democráticos. Campaña política de Manuel Cloutier. Cloutier armó una campaña llamada México por la Libertad, en donde atacaba la intervención del Estado. Él decía que la libertad debía de ser como un director de orquesta, que coordinara pero dejara tocar todos sus instrumentos. Él quería un México solidario, lo cual implicaba que, en lugar de la lucha de clases, debía de prevalecer la lucha contra la injusticia. De igual manera, propuso una solidaridad fincada en el diálogo permanente de todos los sectores y grupos entre sí con el gobierno para formar una mística de trabajo y honradez.
de justicia y de equidad en las oportunidades. Él propuso nacionalizar la política y hacer que todo el mundo participe en ella, porque esta es la actividad gestora del bien común, y todos tenemos la obligación de procurarlo. Campaña política de Cuauhtémoc Cárdenas. En su campaña política, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas realizó varias propuestas, como garantizar la plena libertad y el derecho a la información. De igual manera, él quería que la sociedad tuviera una participación en los medios de comunicación masiva, a través de un Consejo Nacional integrado en forma plural, sin predominio del gobierno ni de la empresa privada. Los estados tendrán facultades para el establecimiento de estaciones de radio y televisión. Otra propuesta era que México no podría pertenecer a ningún bloque político militar, ni admitir en su territorio y mares tropas o cuerpos policíacos extranjeros. De igual manera, propuso prohibir el tránsito de armas nucleares y químicas en el territorio nacional y en las aguas territoriales. El Estado mexicano se proclamará no alineado y desarrollará una política en defensa de la autodeterminación de los pueblos, de paz y por el desarme nuclear, de no injerencia de los estados en los asuntos internos de otros. Aplicará una conducta de solidaridad con los pueblos sometidos o agredidos. La política del gobierno se orientará a sostener relaciones con todos los estados del mundo y a fomentar de manera muy especial las que se tienen con los países hermanos de América Latina. En todas las órdenes de otras propuestas era que las instituciones de educación superior serían autónomas y se regirían en forma democrática. El Estado las sostendría económicamente y los trabajadores de educación elemental y media, así como los padres de familia y alumnos, participarían en la gestión educativa en forma democrática y a través de un sistema nacional. Toda la educación se mantendría al margen de la religión y la propaganda antirreligiosa. A su campaña política se le unieron grandes candidatos como Alberto Castillo, quien al final de su campaña en el estado de Zacatecas, donde anunciaba el fin de su campaña y la incorporación de un solo frente izquierdista con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Después de eso, invitaron a la candidata Rosario Ibarra de la Piedra para que declinara la campaña, pero esta misma no aceptó, ya que ella quería un cambio más radical y que sus propuestas eran socialistas, a cambio de las de Cárdenas, que las de él eran 100% nacionalistas. Además de que ella, según sus palabras, tenía un grande compromiso con la gente que votó por ella en las elecciones pasadas, las elecciones de 1982. La Comisión Federal Electoral fue un órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación en México, que procedió al Instituto Federal Electoral, y cuya función se desempeñó desde los años 1951 hasta 1990. Su función primaria era la de gestionar y controlar los procesos electorales del país, de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Manuel Bartlett, de 1982 a 1988, es decir, durante toda la presidencia del priista Miguel de la Madrid, fue secretario de Gobernación, y como tal fue el responsable de organizar las elecciones de 1988, en las cuales, como ya sabemos, salió electo Carlos Salinas de Gortari, en cuyo gabinete también trabajó como secretario de Educación Pública. El fraude. El 6 de julio, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue del 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones de presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo que despertó muchas especulaciones. Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores, hacia las 19 horas del 6 de julio. Pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se había caído y que el presidente Manuel Bartlett ya había planeado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla. La misma noche de la jornada electoral, los partidos denunciaron que no tuvieron acceso verdadero a los centros de cómputo. Los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier y Rosario Ibarra acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar anomalías en los comicios. En los días posteriores, los candidatos se unieron para denunciar un fraude electoral y realizaron varias protestas. Ante la ola de críticas por el retraso de los resultados, el 10 de julio, la CFE publicó un desplegado en los diarios nacionales dirigido a la opinión pública sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de las elecciones que se llevaron a cabo. Ante la CFE fueron denunciadas múltiples irregularidades registradas en la jornada del 6 de julio.
entre ellas la duplicación de credenciales electorales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas en favor del PRI, entre otras. Sin embargo, el 7 de julio, la PGR informó que había recibido en sus oficinas instaladas por todo el país únicamente 8 denuncias formales por hechos considerados delitos cometidos durante el proceso electoral. El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos de la elección para presidente de la República correspondían a Carlos Salinas de Gortari, del PRI, quien obtuvo el 50.36% de los votos, frente a un 31% de Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Nacional. El 17.07% fueron para Manuel J. Cloutier del PAN y el 0.42% para Rosario Ibarra de la Piedra del PRD. El presidente de la CFE y secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, solicitó a todos los partidos aceptar el mandato de la voluntad popular. A pesar de todas las protestas, se realizó la toma de protesta, donde el licenciado Carlos Salinas de Gortari dijo: "Tomo posesión como presidente de la República, en una hora compleja entre la esperanza colectiva y el peso de los sacrificios acumulados, entre la necesidad de construir para el futuro y la premura de las realizaciones inmediatas. Es un momento singular de nuestra historia, cargado de riesgos pero rico en oportunidades. Lo asumo con ánimo y optimismo". Carmelita, ¿qué opinas de este día? Estoy feliz porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos. Sí. Y el señor presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante. Sí. Para un joven como tú, Luis Miguel, que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado a través de tu trabajo, ¿qué significa como mexicano un día de estos? Pues es un día muy importante para todos los mexicanos, porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar, sino todos y cada uno de nosotros, en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad? Claro que sí. Que les vaya lindo. Gracias, también. gracias por platicar conmigo. Encantada. Por mi parte, eso fue todo, compañeros. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por su atención.